Tengo 79 años, he vivido mucho tiempo. Vi nacer a mis hijos, vi morir a mis padres. Trabajé 42 años en la misma empresa. Solo me casé una vez, enviudé, amé, volví a casar. Creía saber cosas, ¿sabes? Creía que a esta edad ya entendías cómo funciona el mundo, pero estaba equivocado. Me equivoqué en lo más importante. Me equivoqué en lo que pasa cuando morimos. Y mira, solo me enteré de eso porque morí. De verdad no fue casi, no fue un susto, fue la muerte misma. Mi corazón se paró. Los médicos dijeron que estuvieron 4 minutos sin que nada latiera. Y en esos 4 minutos vi lo que hay al otro lado. Y nada, absolutamente nada. Era como había creído durante 79 años. Cuando desperté en la UCI, lloré. Lloré tanto que la enfermera se preocupó. Llamó al médico y pensó que tenía dolor. Pero no era dolor, era alivio, era shock. Eran muchas cosas a la vez, porque pasé toda mi vida con miedo. Miedo de morir de la manera equivocada. Miedo de no haber hecho lo suficiente. Miedo de ir al lugar equivocado. Crecí escuchando que teníamos que ganarnos el cielo, que teníamos que merecerlo, que Dios miraría todo lo que hacías y decidiría si eras digno o no. Y vaya, lo intenté. Intenté ser bueno, intenté hacer lo correcto, pero conocía mis errores. Sabía las veces que fallé y tenía miedo de pagar por ello. Mi madre era muy religiosa. Íbamos a la iglesia 3 veces por semana, el domingo por la mañana, el miércoles por la noche y el sábado ella iba sola a rezar. Nos llevaba a mí y a mis hermanos. Nos sentábamos en los bancos duros y pasábamos 2 horas escuchando al sacerdote hablar del pecado, del infierno, de la condenación. Decía que nacimos impuros, que teníamos que purificarnos toda la vida. Ese solo error podía costarnos la eternidad. Yo era una niña, pero eso se me quedó grabado. Tenía miedo de pensar mal, al miedo de desear mal, miedo de ser quien era, porque parecía que todo lo que sentíamos realmente era pecado. De adolescente, me gustaba una chica del colegio, Consei. Tenía los ojos verdes y una trenza larga, soñaba con ella. ¿Sabes? Esos sueños de adolescente. Y al día siguiente, iba a la iglesia sintiéndome sucio, pensando que Dios estaba disgustado conmigo. Rezaba, pidiendo perdón por haber soñado, por haber sentido. Me confesé una vez. Me dijo que rezara 20 Ave Marías y evitara los pensamientos impuros. Salí de allí sintiéndome fatal. Un chico de 15 años sintiéndose fatal por haberle gustado una chica. Y eso lo llevé conmigo. Cargué con esa idea durante décadas de que tenía defectos, de que necesitaba controlarme constantemente. Me casé con Consei. De hecho, tardamos unos años pero nos casamos. Tuvimos 3 hijos. Murió hace 12 años. De cáncer. Fue rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Le tomé la mano cuando se fue. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, no tengas miedo. Eso fue todo. No tengas miedo. En ese momento no lo entendí bien. Pensé que hablaba de estar solo, de seguir viviendo sin ella. Pero ahora lo sé. Hablaba de la muerte. Ella ya lo sabía, ya la había visto. Cuando morí y regresé, entendí lo que quería decir. Intentó advertirme, pero no pude entenderlo hasta que viví. Después de que murió, estuve solo 2 años, no quería a nadie. Pensaba que era una falta de respeto hacia ella, pero entonces conocí a Marta en un almuerzo en casa de mi hija. Ella también es viuda. Empezamos a hablar. Se convirtió en amistad. Se convirtió en una relación. Llevamos 7 años casados. Y mira, me sentí culpable. Sentí que estaba traicionando a Conceição, que estaba mal volver a sentirme bien, que Dios me castigaría por ello. Recé pidiendo perdón por volver a enamorarme. Qué locura, ¿verdad? Pedir perdón por amar, por estar viva, por querer compañía. Pero así pensaba, así me enseñaron a pensar. Era Marta quien estaba conmigo cuando sucedió. Habíamos ido al mercado por la mañana. Compró cosas para la semana. Regresamos a casa, guardamos todo. Almorzamos en arroz, frijoles, bistec en comida sencilla. Hablamos de su nieta, que se casa el mes que viene. Cosas normales. Un día normal. Después de comer, jugué un poco. Suelo echarme una siesta después de comer. Me desperté sobre las 3 de la tarde. Me levanté, tomé café, galletas de tapioca que hace Marta. Estaba viendo las noticias. Malas noticias, tras malas noticias. Desempleo, robo, accidente, en siempre lo mismo. Incluso le comenté, el mundo está perdido. Sobre las 5 fui a ducharme. Iba a haber una cena en casa de mi hijo. Mayo era el cumpleaños de su nieto. Cumplía 7 años.
Marta estaba preparando el regalo en la sala. Fui al baño, abrí la ducha, agua caliente. Me gustan las duchas calientes incluso con calor. Me estaba enjabonando el pelo cuando me sentí mareada, de esas que te hacen sentir un poco aturdida. Me agarré a la pared. Pensé, comí demasiado, respiré hondo, seguí duchándome. Pero entonces llegó el dolor. Empezó en el brazo izquierdo, un dolor sordo, como cuando duermes sobre el brazo y se te entumece, pero también duele. Sacudí el brazo pensando que se me pasaría. No se me iba a él. El dolor me subía al hombro, al cuello, al pechón. Y entonces se apretaba tanto que no podía respirar bien. Cerré la ducha. Me agarré con fuerza a la barra de apoyo que habíamos instalado por mi edad. Intenté salir de la ducha, lo conseguí. Agarla, toalla, me sequé torpemente. Mi pius la bata. Why great. Grité llamando a Marta. Mi voz salió débil, pero me oyó. Vino corriendo cuando me vio. Ya lo sabía, Anne es inteligente. Ha pasado por esto con su difunto marido. Dijo, es mi corazón. Cogió el teléfono y llamó a la ambulancia. Me senté en el borde de la cama. Sudaba frío. Mi bata estaba empapada de sudor. La ambulancia tardó 15 minutos, pero me pareció una hora. Marta estuvo a mi lado todo el tiempo. Me tomó de la mano. Me decía, respira, respira despacio. Lo intenté, pero era difícil. Cada vez que inhalaba, sentía un peso en el pecho. Los vecinos debieron ver el alboroto porque la señora Clyde apareció en la puerta. Se ofreció a ayudar. Marta le pidió que se quedara con la perrita. Tenemos una caniche vieja, Belina. Llegaron los paramédicos. Entraron con una camilla, con equipo, con un montón de cosas. Me acostaron en me, pusieron oxígeno en me, perforaron la vena. Me hicieron un montón de preguntas que apenas pude responder. En la ambulancia, el dolor empeoró. Apreté la mano del joven que me cuidaba. La apreté fuerte. Dijo, tranquilo, señor José, ya casi llegamos. Pero sabía que no habría tiempo. Lo sentía que me iba a morir. ¿Y saben qué me pasó por la cabeza? Miedo a ser juzgada. Miedo a tener que explicar cada cosa mal que hice. Lo repasaba mentalmente una y otra vez. Aquella vez que le mentí a mi jefe para no meterme en problemas. Aquella vez que fui grosera con mi hija sin motivo. Aquella vez que le dije una palabrota a un tipo en el tráfico en tonterías, pero en ese momento parecía que eso era lo que importaba, que sopesarían cada detalle y dirían, no es suficiente. Llegamos al hospital. Me sacaron de la ambulancia rápidamente. Luces brillantes destellaban en el techo. La gente gritaba cosas que no entendía. Me tiraron en una camilla, entraron en una habitación me arrancaron la ropa. Me ataron un montón de cables al pecho. Vi a Marta en un rincón. Estaba llorando. Intenté hablar con ella. No salió ningún sonido. Y entonces el dolor explotó. Explotó de una forma que nunca antes había sentido, como si me hubieran golpeado el pecho desde dentro. Arqueé la espalda e intenté gritar. Y entonces todo se volvió negro. Todo se volvió negro. El ruido cesó. El dolor cesó. La luz brillante cesó. Todo se volvió negro, en negro total. Y pensé, se acabó. Ahora viene lo siguiente. Pero lo que esperaba no llegó. Ni puerta, ni trono, ni ángel con espada, ni un libro gigante con mi nombre. La oscuridad se aclaró gradualmente, pero no era una luz normal. Era un brillo que venía de todas partes, de todos lados, y no me lastimaba los ojos. Era suave. Como presionar mi cara contra una manta recién salida de la secadora. Ya no podía sentir mi cuerpo, ya no tenía dolor. Ya no estaba cansado, ya no sentía peso. Y por primera vez, en 79 años, no tenía miedo. No tenía miedo en absoluto. De nada. Era una sensación tan extraña que no sabía qué hacer con ella. Miré a mi alrededor. No había nada realmente alrededor. No había suelo, no había paredes, no había techo. Pero estaba como flotando. Pero ni siquiera flotar es la palabra correcta. Simplemente estaba, eso es todo. Estaba allí. Y entonces vi figuras en personas, o cosas que parecían personas. No tenían rostros definidos, no llevaban ropa, pero supe que eran personas, y las reconocí. Las reconocí sin verlas bien. Mi madre estaba allí, mi padre, mi hermano, que murió en un accidente a los 20 años en Consey, mi amigo de la infancia, Geraldo, personas que amaba, personas que ya no están, y estaban bien, estaban en paz. Nadie habló, no había palabras para decir, pero lo oí dentro de mí como un pensamiento que no era mío. Y fue
reconfortante. Fue como cuando llegas a casa después de un largo viaje y alguien te dice, qué bueno que hayas vuelto. Solo sin palabras, tan solo sentimiento. El puro sentimiento de nada. Y vaya, me derrumbé por dentro, porque me pasé la vida pensando que tendría que demostrar que merecía estar allí, que tendría que dar explicaciones, justificarme, suplicar, pero no hubo nada de eso, solo abrazos, abrazos de verdad, de esos que se sienten en el alma. Ahí empezó la reseña, no sé cómo llamarla de otra manera. Mi vida pasó ante mis ojos, pero no era como ver una película, era vivir de nuevo. Estaba ahí en cada momento, pero no solo sentía lo que sentía lo que otros sentían por mí aquella vez que ayudé a mi vecino a arreglar su techo después de la lluvia. Sentí su gratitud, la sensación de no estar solo en un problema. Y dolió tanto, se sintió tan bien. Dolió de una manera que nunca imaginé que algo bueno pudiera doler, porque me di cuenta de lo mucho que significaba para él, de lo mucho que una tarde mía cambió su semana. Pero luego vino lo demás. Ese día le grité a mi hijo porque sacó una mala nota. Tenía 9 años. Se esforzaba mucho, pero yo estaba estresada por las facturas que pagar. Llegué a casa y me desquité con el Lagrite, estúpido, que no prestaba atención. Why lo sentí. Sentí lo que él sentía, la opresión en el pecho, las ganas de desaparecer, la sensación de ser pequeño, de decepcionar a su padre, y eso dolió más que el infarto, más que cualquier dolor físico. Porque era un dolor en mi conciencia. Era ver que lastimé a alguien a quien amaba seriamente, por una tontería, porque estaba cansada. ¿Y saben qué es lo más loco? Nadie me juzgó por ello. Nadie me dijo eres malo. Nadie me dijo, lo pagarás caro. Era yo viéndolo, yo sintiéndolo, yo entendiéndolo, y con eso llegó la comprensión. La comprensión de que era humano, que cometía errores porque yo también sufría. Porque tenía miedo de no poder pagar las cuentas, de fracasar como padre, de no ser suficiente. Y esta comprensión no borró el error, pero lo puso en contexto. Demostró que no era un monstruo, solo era una persona que hacía lo mejor que podía con lo que tenía. Todo pasó, mi vida entera pasó, y cuando terminó, llegó una comprensión que no eran palabras, era conocimiento. Como cuando aprendes a montar en bicicleta, nadie puede explicarte cómo hacerlo. Simplemente lo sabes. Y lo que entendí fue esto. No, juicio, no hay contabilidad, no hay ponderación del pecado. Lo que hay es tú, viendo quién eras, y aprendiendo, creciendo, evolucionando en la vida. No es un examen, es la escuela. Y la muerte no es el resultado final, es un intervalo. Es hora de mirar lo que has aprendido y lo que aún necesitas aprender. Y eso destrozó todo lo que me habían enseñado, porque me enseñaron que Dios estaba ahí arriba, enojado, notando cada error, listo para arrojarte al fuego. Me enseñaron que teníamos que tener miedo, que el miedo era señal de respeto, que sufrir era bueno porque limpiaba el alma, que sentir placer era peligroso, que teníamos que negar quiénes éramos para ser aceptados. Y nada de eso existía. A nada de eso. Lo que había era amor, amor verdadero, en el que no exige, el que no castiga, el que no abandona, el amor que comprende, el que acoge. Y me di cuenta de que pasé 79 años temiendo algo que no existe. Valiente Ali, gente que la iglesia diría que estaba condenada. Mi primo, que se suicidó a los 25 años, estaba allí. En paz no lo castigaban, lo cuidaban, estaba sanando del dolor que llevaba. Mi amigo del trabajo, que era gay y murió de SIDA en la década del 2000, estaba allí en completo feliz, no estaba pagando por el pecado. Estaba descansando de una vida de rechazo, de tener que esconderse. Y comprendí que a Dios, o lo que sea, no le importan esas cosas. No le importa a quién amaste. Le importa si amaste, si fuiste amable, si lo intentaste. Y entonces llegó la parte que realmente me destrozó. Apareció una presencia. No era una persona, no tenía forma, pero era consciente, era inteligente, era amorosa, y se comunicó conmigo. Y me dijo, sin palabras, que podía elegir, que podía quedarme o volver. Y, hombre, quería quedarme, de verdad que sí, porque allí no había dolor, ni miedo, ni preocupación. Era una paz absoluta. Pero entonces me mostró a Marta, la mostró en la sala de espera del hospital, llorando, rezando, rogándome que me quedara. Y me mostró a mis hijos, a mis nietos, las cosas por las que aún tenía que vivir.
y me dijo, esto no ha terminado para ti. Y entendí que volver no era un castigo, era un regalo, era una oportunidad de hacer las cosas de otra manera, de vivir sin miedo, de amar sin culpa, de decir las cosas que importan, de dejar de perder el tiempo en tonterías, de dejar de juzgar, de dejar de guardar rencor, de dejar de fingir, de ser quien siempre fui debajo de todo el miedo, y lo acepté. Acepté volver no porque tuviera que volver, sino porque quería, porque entendí que la vida es una oportunidad, no es un castigo, no es una prueba, es un regalo, y había perdido tanto tiempo tratándola como una carga. Entonces volvió el dolor de volver a mi cuerpo, y, hombre, es horrible, es como ponerse ropa mojada y apretada, después de haber sido libre. Sentí el peso, sentí el cansancio, sentí mi edad, lo sentí, Tadú, y dolía mucho, pero con él llegó el sonido, el ruido de la máquina, de la gente, del médico gritando, ya volvió, y luego llegó el olor del hospital, de medicina, de alcohol, y luego llegó el Rose, la mano de Marta sobre la mía, apretando, temblando, y abrí los ojos, y lo primero que vi fue a ella llorando, sonriendo, llorando y sonriendo a la vez. Pasé 3 días en la UC, y luego me trasladaron a una habitación normal, 4 días, más allí. Me hicieron muchas pruebas, cateterismo, electrocardiograma, ecocardiograma, medicación intravenosa en pastillas. Los médicos dijeron que fue suerte, que mi corazón se paró, pero no hubo efectos secundarios, que había respondido bien, que debía tener cuidado en dieta, ejercicio ligero, controlar mi presión arterial, lo mismo que dicen, pero ninguno preguntó qué vi, ninguno quería saber. Para ellos fue solo un paro cardíaco. Para mí fue un renacimiento, fue despertar, y no sabía cómo decírselo. Intenté hablar con Marta el segundo día, cuando vino a visitarme, me trajo ropa limpia, un cepillo de dientes, un chocolate que me gusta. Se sentó en la silla junto a la cama, me tomó la mano y le dije, lo vi. Me preguntó, ¿qué vi? Y le dije, el otro lado. Se quedó callada. Me miró con esa cara de quien no sabe si está delirando o en serio. Luego me apretó la mano y dijo, tomaste mucha medicina fuerte, José. Es normal tener visiones, pero no era medicina, sabía que no lo era. Era demasiado real, demasiado detallado, demasiado significativo, pero ella no quería escuchar. Lo intenté con mi hijo mayor, Paulo, vino a visitarme solo una tarde. Trajo una revista deportiva. Hablamos de fútbol, de lo mal que iba el equipo, de la inutilidad del entrenador. Lo decí. Entonces me armé de valor y le dije, hijo, me pasó algo raro cuando me encontraba mal. Dejó la revista. Se preocupó, pensó que era algo médico. ¿Qué pasa, papá? ¿Te dijo algo el médico Han? Le dije, no es eso, es que morí. Y cuando morí, vi cosas. Me miró esbozó una sonrisa algo incómoda, y dijo, papá, el cerebro hace un montón de cosas cuando le falta oxígeno, ¿no? Y me di cuenta de que nadie lo entendería, nadie lo creería, porque la gente no quiere creerlo, porque lo cambia todo, cambia tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de tratar a los demás. Y es más fácil pensar que fue un sueño, que fue falta de oxígeno en el cerebro, que fue una alucinación. Es más cómodo así, porque si es real, si realmente hay algo después, si realmente no es como pensamos, entonces tienes que reconsiderarlo todo, tienes que cuestionarlo todo. Y la mayoría de la gente no quiere hacer eso, quieren mantener las cosas como están, incluso si las cosas como están llenas de miedo, de culpa, de peso. Me quedé callado entonces, dejé de intentar contar la historia. Me quedé allí en la cama del hospital procesándola solo, pensando, repasándola, tratando de reconciliar lo que vi con lo que siempre había creído. No en Kojiba, simplemente no encajaba. 79 años de catecismo, de misa, de confesión, de oración, todos diciendo una cosa, y 3 minutos al otro lado diciendo algo completamente diferente. Y tuve que elegir qué creer, lo que me habían enseñado o lo que había vivido. Y hombre, realmente no tenía elección, porque lo que viví fue más real que cualquier cosa que hubiera escuchado en la iglesia. Lo sentí, lo experimenté, fue mi experiencia. En mi último día en el hospital vino un sacerdote. Marta debió preguntar por él. Entró en la habitación con una Biblia bajo el brazo, una sonrisa amable, cabello blanco con gafas gruesas. Se sentó en la silla. Me preguntó cómo estaba, si quería confesarme, si quería comulgar, y lo miré. A este hombre de Dios
a este representante de la iglesia, y quise preguntarle, «Padre, ¿ya está muerto?». Quise preguntarle, ¿de verdad sabe cómo es o solo repite lo que ha aprendido? Pero no pregunté, simplemente le di las gracias. Le dije que estaba bien, que no necesitaba nada. Dio su bendición y se fue, y me quedé allí, sabiendo que había un abismo entre lo que él predicaba y lo que yo sabía. Llegué a casa un jueves, un día soleado y caluroso. Marta conducía despacio. Parecía que evitaba con cuidado cada bache del camino. Llegamos en Bilinja ladró, saltó sobre mí, casi me tira al suelo. Marta la regañó, pero la dejé lamerme la mano minier la cola, sief, porque entendí algo desde el otro lado. La alegría genuina es sagrada, más sagrada que cualquier ritual, más sagrada que cualquier oración memorizada. Ese perro estaba feliz de mi regreso, y esa felicidad valía más que 100 misas en entré. Me senté en el sofá, el mismo sofá de siempre, pero yo era diferente. Al principio solo observaba cómo vivía la gente. Marta quejándose del vecino que tira la basura a deshora, mi hijo llamando para hablar de un problema en el trabajo, mi hija llorando porque su marido olvidó su cumpleaños, mi nieta preocupada por un examen de la universidad. Todos absortos en nimiedades. Why lo entendía, porque yo también vivía así. Pasé 79 años absorta en nimiedades, creyendo que eran grandes, discutiendo por tonterías, aferrándome a la ira, exigiendo, juzgando, preocupándome como si tuviera tiempo infinito, como si al final importara, y no importa. La mayoría de las cosas no importan. Empecé a vivir de otra manera, sin anunciarlo, sin dar discursos, simplemente de otra manera. Marta se quejó de la vecina. Le dije, déjala en paz, no le hace daño a nadie. Me miró con extrañeza. Mi hijo llamó para desahogarse. Escuché, simplemente escuché. No le di consejos, no lo juzgué, no dije, te lo dije, solo dije, te entiendo. Hijo, debe ser difícil. Se quedó callado al teléfono. Creo que esperaba una reprimenda. Mi hija llegó a casa llorando. La abracé, la dejé llorar. Le dije, mereces que te recuerden, mereces que te valoren. No insulté a su marido. No le dije que se separara. Simplemente la valé, simplemente la consolé. Y se fue sintiéndose más ligera. Mi nieta vino a pedirme la bendición, una costumbre que tiene desde pequeña. Se arrodilla y pide la bendición. Yo siempre la daba y me despedía. Esta vez la abracé, la miré a los ojos y le dije, eres querida, tal como eres con o sin examen, con buenas o malas notas. Eres querida, nunca lo olvides. Se sonrojó, casi lloró. Me dio un fuerte abrazo, y se fue. Marta me preguntó, ¿qué te pasa? Y no supe cómo explicarlo. ¿Cómo explicar que moriste, que viste que nada es como te enseñan, que entendiste que el amor es lo único real, que todo lo demás es teatro, es distracción, es miedo disfrazado? Dejé de ir a la iglesia. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Llegaba el domingo. Marta hacía la maleta, se ponía los zapatos de salir y yo me sentaba allí. Ella me preguntaba, ¿no vas? Yo le respondía hoy, no. Iba sola, volvía preocupada. Pensaba que estaba enfadada con Dios. Q era rebelde, pero no era eso. Era todo lo contrario. Estaba más cerca de lo que llaman Dios que nunca. Pero no necesitaba un edificio para eso. No necesitaba un sacerdote. No necesitaba un ritual. Sentía su presencia todo el tiempo, en la luz de la mañana, en el canto de los pájaros, en el abrazo de Marta, en el aroma del café. Un día, Marta explotó. Dijo que estaba preocupada, que yo había cambiado, que parecía otra persona, que temía que hubiera desarrollado problemas mentales por el infarto, que quería pedir cita con un neurólogo. Y me senté con ella, la tomé la mano, e intenté explicarle de nuevo. Le expliqué despacio, cada detalle, lo que vi, lo que sentí, lo que entendí. Ella escuchó, lloró, y al final dijo, aunque sea verdad, José, aunque hayas visto todo esto, ¿cómo vivimos con esto? ¿Cómo nos despertamos cada día sabiendo esto? Y yo dije, de verdad vivimos con esto. Por primera vez, de verdad vivimos con esto. Hubo un momento específico que lo cambió todo con Marta. Fue unas 2 semanas después de mi regreso del hospital. Estábamos cenando, arroz, frijoles, huevo frito. Ella estaba callada, comía despacio. Pensé que estaba enojada conmigo. Entonces, dejó el tenedor, me miró y dijo, tengo miedo. Le pregunté,
¿Miedo de qué? Ella dijo, a miedo de que mueras otra vez. Miedo de despertar y que no estés aquí. No puedo dormir bien. Sigo escuchando tu respiración. Cualquier ruido diferente. Y me levanto para ver si estás bien. Y lo entendí. Ella vivía con miedo a perder. Miedo al final mi pius du pai. Fui a su lado, me arrodillé junto a su silla, le tomé las manos y le dije, Marta, voy a morir. No sé cuándo, podría ser mañana, podría ser dentro de 10 años, pero sucederá, y tú también. Todos lo harán, ¿y sabes lo que he aprendido? Que este no es el final. No es tan malo como creemos. Es solo una transición, es solo un cambio. Y cuando llegue mi hora, no desapareceré. Simplemente estaré en otro lugar y podrás vivir tu vida sin este miedo que lo frena todo. Anne lloró mucho, pero luego dijo, ojalá pudiera creer en esto como tú. Y me di cuenta de que no se puede transferir la experiencia. No puedes hacer que alguien sienta lo que tú sentiste. No importaba cuánto se lo dijera, no importaba cuánto se lo describiera, no era lo mismo. Era como intentar explicarle el color a alguien ciego de nacimiento. Las palabras no pueden alcanzarlo. La experiencia es única e intransformable y todo lo que podía hacer era vivir en consecuencia, mostrarlo a través de mis acciones, que la gente viera la diferencia, que viera la paz. Y tal vez, solo tal vez, eso plantaría una semilla, una duda, una pregunta. Y cuando llegara su momento, recordarían que alguien dijo que no hay que tener miedo. Empecé a hablar con desconocidos, algo que nunca había hecho. Me sentaba en un banco del parque. Hablaba con los transeúntes, personas mayores en jóvenes a madres con cochecitos, personas que paseaban a sus perros. Les preguntaba cómo estaban. Escuchaba de verdad, no solo una escucha educada, escuchaba de verdad, con atención, con presencia. Y la gente se daba cuenta, notaban que alguien estaba genuinamente interesado. Mucha gente abrió su corazón, compartieron sus problemas, compartieron su dolor, compartieron sus miedos. Y yo simplemente escuchaba. Anne a veces decía algo, pero la mayoría de las veces, solo escuchar era suficiente, porque la mayoría de la gente vive sin ser vista, sin ser escuchada, sin ser validada. Había un joven de unos 30 años, estaba sentado en el banco cerca de mí. Parecía que no había dormido, ojos rojos en ropa arrugada. Dije, un día difícil. Se rió sin alegría. Dijo, estoy pensando en rendirme. No pregunté qué, solo dije, a rendirse es permanente. La dificultad es temporal. Me miró, se quedó callado, luego empezó a hablar. Dijo que había perdido el trabajo, que su esposa se había ido de casa, que no podía pagar el alquiler, que todo se estaba desmoronando y que no veía sentido a continuar, que creía que sería más fácil simplemente parar. No dijo la palabra Anne, pero lo entendí y me dolió el corazón. Se lo dije a Anne. Dije que morí, que vi el otro lado, en que vi a gente que se quitó la vida, que no fueron castigados, pero que cargaron con el dolor de rendirse demasiado pronto, de no ver que las cosas mejorarían, de causar dolor a los que se quedaron y que necesitaban procesarlo allí, para entender, para sanar, y que sí, había amor, había aceptación, pero también estaba el trabajo de procesarlo, de entender que la vida, por difícil que sea, es un regalo. Es una oportunidad y que interrumpirla no resuelve el dolor, solo lo traslada a otro lugar. Él escuchó, lloró allí en la plaza y al final dijo, gracias. Eso fue todo. Gracias. Se levantó y se fue. Nunca lo volví a ver, pero rezo para que haya ayudado. Pasaron los meses. Me fortalecí, mi corazón se recuperó. Volví a caminar por las mañanas, media hora al día. Marta me acompañaba. Caminábamos despacio, hablábamos. Empezó a aceptar que había cambiado. Dejó de intentar llevarme a la iglesia. Dejó de preocuparse por mi alma. Empezó a darse cuenta de que estaba bien. Estaba incluso mejor que antes. Más ligero, más presente. MS Caracoso. Andaya mi Dio. No sé qué viste, José, pero fuera lo que fuese, te hizo bien. Y sonrió, y eso fue suficiente. No necesitaba creer mi historia. Necesitaba ver el resultado. Mi hijo menor, Ricardo, vino a visitarme un sábado. Es el más retraído de los tres. Más reservado. Habla poco. Siente mucho, pero no lo demuestra. Se sentó conmigo en el patio trasero. Observamos los pájaros. Y de repente me preguntó, «Papá, ¿tienes miedo de morir?» Le dije, «No, ya no». Se quedó callado. Luego preguntó,
¿Por qué no, Ann? Y se lo conté. Le conté lo que vi en cada detalle. Esta vez no me contuve, no intenté simplificar, se lo conté todo. Y me escuchó sin interrumpir. Al final di yo, ojalá yo tuviera esa certeza. Y le dije, lo tendrás. Cuando llegue tu hora, lo verás, Ann, y lo entenderás. Mimiro y yo discutí con Consey, o antes de que muriera. Discutimos por una tontería. Ni siquiera recuerdo por qué. Y murió 2 días después. Nunca la perdoné. Nunca me disculpé. Y todavía me carcome. Y vi el dolor en su rostro, la culpa que había cargado durante 12 años. Y le dije, hijo, vi a tu madre. Ann está en paz. No está enojada. Entendió, Ann. Siempre lo entendió. Y quiere que te perdones. Ann quiere que vivas. Quiere que seas feliz. Ann lloró. Ann lloró como nunca lo había visto llorar. Y me abrazó Ann. Y sentí que allí, en ese abrazo, algo sanaba. La vida empezó a volver a la normalidad. Pero a una normalidad distinta. Dejé de preocuparme por nimiedades. Dejé de preocuparme cuando la comida se quemaba, cuando llovía y cancelaba salidas, cuando la cita con el médico se alargaba, cuando había tráfico. Nada de eso importaba. Lo que importaba era estar vivo. Poder respirar, poder ver el cielo, poder abrazar a mis seres queridos. El resto eran solo detalles, era ruido. Y la gente pensaba que me había desconectado, que ya no me importaba nada. Pero no era así. Me importaba lo que realmente importaba. Y dejé de malgastar energía en lo demás. Una noche me desperté a las 3 de la mañana. Mayer al techo. Marta dormía a mi lado. Belina roncaba a los pies de la cama. Y sentí gratitud. Una gratitud tan grande que empezó a dolerme el pecho. Gratitud por haber regresado. Por haber tenido más tiempo. Por poder arreglar las cosas. Han de decir cosas. De vivir cosas. Y entendí por qué me habían enviado de vuelta. No era porque fuera especial, no era porque tuviera una misión, era simplemente porque aún quedaba vida por vivir, aún quedaba amor por dar, aún quedaban regalos por experimentar, y desperdiciarlos sería el verdadero pecado. Empecé a escribir, compré un cuaderno, uno de esos de tapa dura, y empecé a escribirlo todo, todo lo que recordaba, todo lo que sentía, todo lo que entendía. No sé si alguien lo leerá. No sé si importa, pero necesito registrarlo. Necesito dejar esto en algún lugar, porque tal vez algún día alguien necesite leerlo. Alguien que tenga miedo, alguien que esté perdiendo a alguien, alguien que se esté cuestionando, y tal vez esto ayude, tal vez plante una semilla, tal vez haga que alguien tenga menos miedo, viva con más ligereza, con más fuerza. Y si le hace esto a una sola persona, habrá valido la pena. Ha pasado casi un año desde el infarto. Desde que morí y regresé, y lo veo todo de otra manera. Veo cómo la gente vive atrapada en el miedo, atrapada en la culpa, atrapada en las reglas, atrapada en el tengo que. Tienes que ser bueno, tienes que merecerlo, tienes que demostrarlo, tienes que ganar, y nada de eso es verdad. Nada de eso importa al otro lado. Lo que importa es simple, tan simple que parece una tontería decirlo, pero lo es. Importa. Si amaste, sí, fuiste amable. Si lo intentaste, sí, te importaste. Eso es todo. Todo lo demás es nuestra invención. Es control, es manipulación. Es miedo vendido como fe. Ahora miro la iglesia y veo las cosas de otra manera. No veo molded. Veo gente intentándolo, tratando de comprender, tratando de conectar, tratando de encontrarle sentido. Y eso está bien en cada uno en su propio camino. Pero también veo que se usa el miedo. Veo gente controlada por amenazas, por la culpa, por la vergüenza. Veo gente viviendo vidas insignificantes por miedo al castigo eterno, y eso me entristece, porque en el otro lado no hay castigo eterno. Hay comprensión, hay sanación, hay crecimiento, hay un amor tan grande que ni siquiera podemos imaginarlo aquí. Y la gente vive con miedo a algo que no existe. Intenté decirle esto al sacerdote. El mismo que me visitó en el hospital. Me lo encontré en la calle. Me detuve, hablamos, preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. Dijo, gracias a Dios. Y le dije, padre, ¿puedo decirle algo? Dijo que sí, y se lo conté. En resumen, le dije que había muerto. Que vi que no es como enseñan miró con lástima. Esa lástima de quien cree que estás confundido. Y dijo, Señor José, ha pasado por mucho. A veces la mente te juega malas pasadas. Lo importante es tener fe. Y me di cuenta de que era inútil. No quería escuchar porque escuchar de verdad significaría cuestionarlo todo. Y dedicó su vida a eso.
No iba a desperdiciarla ahora, pero no lo juzgo. No juzgo a nadie. Porque ahí entendí que juzgar es una pérdida de tiempo. Cada persona hace lo mejor que puede con lo que sabe, con lo que le han enseñado, con lo que ha vivido. Y todos llegarán, todos morirán, y todos verán, entenderán, sanarán, crecerán, y seguirán adelante. Porque esto no termina. Eso es lo que aprendí, no termina. Cambiamos de forma, cambiamos de lugar, pero continuamos. Permanecemos conscientes. Sigamos existiendo. Seguimos evolucionando. La muerte no es el final. Es la transformación, es el paso. Es el nacimiento a algo más. Mi nieta vino a visitarme la semana pasada. Trajo a su nuevo novio. Un joven guapo, educado. Pero se notaba que estaba tensa, temerosa de mi reacción. Porque el joven es negro. Y debió pensar que yo, un anciano de casi 80 años, frunciría el ceño, que la juzgarían, que la desaprobaría. Pero lo abracé, lo estreché la mano, lo miré a los ojos y le dije, bienvenido. Y el alivio en su rostro fue inestimable. Entonces me dijo, gracias, abuelo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Ella respondió, por aceptar. Y yo le pregunté, ¿aceptar qué? ¿Lo amas? ¿Te trata bien? ¿Te trata bien? Ella dijo que sí, y yo le dije, entonces no hay nada que aceptar. Hay algo que celebrar. Porque entendí que el amor es amor, no importa el color, no importa el género, no importa la religión, no importa la clase. El amor es lo único real, lo único que trasciende, lo único que permanece. Y perder el tiempo juzgando quién ama a quién es una tontería. Es malicia, es miedo. Miedo de que si aceptamos el amor de los demás, tendremos que aceptarnos a nosotros mismos también. Tendremos que mirar nuestras propias cosas ocultas. Y es más fácil señalar los defectos de los demás que enfrentar los propios. Pero ya no tengo tiempo para eso. A mis casi 80 años, con el corazón débil, no tengo tiempo para nada que no sea amor. Así que eso es todo. Eso es lo que vine a decirte. Que morían, que vían, que regresé, y que todo lo que me enseñaron estaba mal. No hay juicio cruel, no hay condenación eterna, no hay un Dios enojado esperando para castigarte. Hay amor, hay comprensión. Existe la oportunidad de ver quién eras y aprender. Hay sanación, hay paz y hay continuidad porque no termina. Nunca terminan, simplemente cambiamos. Y cuando muera de nuevo, y sé que será pronto, no tendré miedo, tendré curiosidad. Estaré agradecido, tendré paz, porque sé a dónde voy y sé que será bueno. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa cuántas personas hayas lastimado, no estás condenado, no eres basura, no estás perdido, eres amado, tal como eres con todo lo que cargas, con todo lo que escondes. Eres amado, y cuando te vayas, cuando llegue tu hora, lo entenderás, lo sentirás, serás envuelto por esto. Y todo el dolor, toda la culpa, toda la vergüenza que has cargado toda tu vida, se derretirá, desaparecerá, porque nunca fue real, solo fue miedo. Ozzy, deja de perder el tiempo en tonterías, en ira, en resentimiento, en preocupaciones que no llevan a ninguna parte. Dile a la gente que amas, que la amas, abraza, perdona a los demás, perdónate a ti mismo, permítete sentir, permítete cometer errores, permítete ser humano, porque eso es lo que eres, humano imperfecto, intentando, y eso está bien, eso es suficiente, eso es hermoso. Y quien creó todo esto, quien nos puso aquí, ama eso, ama el intento, ama el esfuerzo, te ama tal como eres, ahora, no hoy, sin necesidad de cambiar nada. Estoy aquí otra vez, en la cama del hospital. Ayer me sentí mal, otro infarto más pequeño, pero estoy aquí, y no tengo miedo, estoy en paz, porque sé que si es mi momento, está bien, amé, lo intenté, y eso es suficiente. Marta está aquí a mi lado, durmiendo en la silla, pobrecita, está cansada, pero no quiere irse a casa, quiere estar cerca, y la miro, y siento tanto amor que se me encoge el pecho, y pienso, esto es lo que me llevo, esto es lo que importa, este amor, esta conexión, este momento, todo lo demás son solo detalles. Así que, dejo esta historia aquí, la dejo para quien la necesite, para quien tenga miedo, para quien esté perdiendo a alguien, para quien se pregunte si vale la pena continuar. Vale la pena, vale mucho la pena,
No importa lo difícil que se ponga, no importa lo oscuro que parezca. Vale la pena porque no termina, porque tiene significado, porque hay amor esperando aquí, allí y en todas partes. Solo necesitas abrir los ojos, prestar atención sentiran, y verás. Verás que nunca estoy solo, que tú nunca estuviste solo, que siempre hubo algo más grande, algo amoroso, algo que quiere lo mejor para ti, a tu manera, lo que eres. Y sé que mucha gente no lo creerá. Pensarán que fue un sueño en una alucinación, falta de oxígeno. Está bien, cada uno cree lo que puede, lo que tiene sentido para su vida. Pero yo sé lo que viví, sé lo que sentí, y nada ni nadie puede quitarme eso. Morí, en bien regresé, y lo contaré hasta mi último aliento, porque alguien necesita escucharlo. Alguien necesita saber que no necesita tener tanto miedo, que es posible vivir más ligero, más libremente, más sinceramente, y que al final mismo, lo que queda es amor. Solo amor, en todo lo demás es ilusión, es teatro, es miedo disfrazado de verdad. Pero la verdad real, la verdad que toqué con mi alma, es amor. Así de simple, amor. ¿Te afectó esta historia? No te la guardes. Comparte este video ahora. Envíaselo a esa persona que le teme a la muerte, a alguien que ha perdido a un ser querido y está sufriendo, a alguien que está pensando en rendirse, a alguien que está atrapado en la culpa y el miedo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque vienen más historias como esta, historias reales de personas que pasaron al otro lado y regresaron para contarlo, personas que comprendieron que la muerte no es el final, que el amor es más grande que todo. Y deja un comentario. Cuéntanos si alguna vez has pasado por algo similar. Si tienes miedo, si has perdido a alguien. Creemos una comunidad de personas que no tengan miedo de hablar de esto, de personas que quieran vivir de verdad. Comparte este video y difunde este mensaje, porque alguien, ahora mismo, necesita saber que no tiene por qué tener tanto miedo, que vale la pena continuar, que hay amor esperándote. Regístrate, comparte y transmite en vivo, de verdad, mientras puedas. Un abrazo de José y recuerda, solo queda el amor.